Ana siempre contó que ese día comenzó con una incomodidad difícil de explicar, como si la casa estuviera cargada de un silencio que pesaba más de lo normal. Notó que Isabel caminaba de un lado a otro con ese gesto tenso que solo mostraba cuando intentaba ocultar algo. Y Ricardo hablaba en un tono tan bajo que parecía temer que las paredes lo escucharan. Aún así, cuando todos se sentaron a la mesa, la escena parecía perfecta. Vajilla impecable, flores frescas y, como siempre, el vaso de leche, tibia esperando al lado del plato de don Armando. Para cualquiera era un gesto de cariño, pero para Ana se parecía más a un ritual frío, meticuloso, que ya le helaba la espalda solo de mirar. Sofía, sentada al lado del abuelo, no apartaba la vista del vaso. Quien relató esta historia dijo que la niña sostenía las manos tan apretadas sobre las piernas que los nudillos parecían desaparecer. Don Armando, agotado y confundido, estiró la mano hacia el vaso casi por inercia, como quien repite una costumbre que ya ni entiende. Isabel, con una sonrisa demasiado calculada, observaba cada movimiento, mientras Ricardo mantenía esa mirada fija de quien vigila un resultado esperado. Ana, de pie junto a la puerta, sintió un impulso repentino, casi físico, de intervenir. Era una certeza visceral. Si nadie hacía nada en ese momento, algo terriblemente equivocado iba a ocurrir. Ana recordaba que fue justo en ese instante, mientras don Armando llevaba el vaso hacia los labios, cuando sintió que no podía quedarse mirando. Era como una alarma interna, algo que no venía de la lógica, sino del cariño que siempre había tenido por él. Dio un paso adelante con la intención de intervenir, pero Isabel la miró por encima del hombro con un gesto tan rápido y frío que la dejó paralizada. Fue un segundo, nada más. Pero en ese segundo, Ana entendió que aquella sonrisa dulce escondía algo mucho más oscuro. Aún así, se obligó a respirar hondo y quedarse firme, sin mostrar o miedo que le subía por el pecho. La niña, en cambio, no pudo esconder nada. Sofía estiró el brazo y tocó el antebrazo del abuelo con una delicadeza casi desesperada, como si en ese simple contacto quisiera detenerlo. Nadie notó el gesto, excepto Ana. Fue ahí cuando comprendió que Sofía estaba viendo lo mismo que ella, aunque no supiera explicarlo con palabras adultas. La niña murmuró algo muy bajito, algo que ni siquiera pudo escucharse con claridad, pero bastó para que el abuelo la mirara un segundo. Ese segundo, sin embargo, no detuvo su mano. Estaba débil, confundido, cediendo a la rutina que le habían impuesto. Isabel, satisfecha, volvió a su conversación falsa, hablando de recetas, de negocios y de cómo lo mejor para papá es seguir cuidándolo nosotros mismos. Pero esa frase fue como una punzada para Ana. Ella sabía que don Armando tenía médicos, terapeutas y un equipo que siempre había estado al lado de él. Hasta que Isabel decidió que nadie sabía cuidarlo mejor que su propia familia. Cada vez que escuchaba eso, Ana sentía que algo dentro de ella se revolvía. Desde que la hija asumió ese papel de cuidadora perfecta, el deterioro empezó a acelerar de una forma que no tenía explicación lógica. Ana decía que el deterioro de don Armando no tenía nada que ver con la edad, porque había días en los que amanecía lúcido, recordando fechas, nombres y hasta chistes viejos que contaba desde siempre. Era como si su mente intentara regresar, pero cada vez que parecía mejorar, Isabel aparecía con ese vaso de leche tibia entre las manos, casi como una ceremonia. Y en cuestión de horas, él volvía a perder el equilibrio, a confundirse, a repetir frases sin sentido. Para Ana, era imposible no conectar los puntos, pero al mismo tiempo sabía que nada de lo que dijera sería tomado en serio.
En esa casa, desde hacía meses, cualquier cuestionamiento hacia Isabel era visto como una falta de respeto. El yerno, Ricardo, también había cambiado. Antes era amable, discreto, incluso un poco torpe en su forma de comportarse, pero ahora se mostraba controlador, opinando sobre cada decisión de la casa, revisando documentos, moviéndose como si fuera el dueño de todo. Ana lo veía entrando en el despacho del patriarca con una frecuencia que nunca había tenido, y cada vez salía con expresiones tensas, murmurando algo para Isabel que ella asentía con la cabeza. Todo eso ocurría mientras don Armando se debilitaba más y más, al punto de no poder caminar sin apoyo. Cada cena se convertía en un teatro donde los dos interpretaban el papel de cuidadores dedicados. Pero la persona que relató esta historia decía que nada le impactó tanto como ver a Sofía cambiar. Antes era una niña alegre, curiosa, siempre corriendo por los jardines o inventando historias con los empleados. Ahora, sin embargo, parecía vivir en alerta constante. Observaba a todos, escuchaba cada frase y se aferraba al abuelo como si temiera que lo fueran a arrancar de su lado. Ana la encontraba muchas noches despierta, abrazando su muñeca, con los ojos rojos de tanto llorar, aunque ella siempre decía que solo estaba pensando. La niña no sabía de conspiraciones, ni de documentos, ni de enfermedades fingidas, pero sabía cuando alguien que amaba estaba siendo lastimado. Y Sofía llevaba semanas sintiendo ese peso sin saber cómo pedir ayuda. Ana decía que lo que más le dolía era ver cómo todos en la casa fingían que nada pasaba, mientras la niña cargaba un miedo que no correspondía a su edad. Sofía se quedaba muchas veces en silencio mirando a la madre y al padre, como si intentara entender algo que los adultos no se atrevían a explicar. A veces, cuando don Armando tenía un episodio especialmente fuerte, la niña apretaba la mano de Ana con tanta fuerza que los dedos de ambas ficaban rojos. ¿Por qué el abuelo está así?, preguntaba en voz muy baja, como si temiera que alguien más escuchara. Y Ana, sin poder decir la verdad, solo respondía con un «va a estar bien», aunque cada día estaba menos convencida de eso. Había noches en las que Ana pasaba por el pasillo y escuchaba discusiones detrás de la puerta del despacho. No eran discusiones violentas, sino esas discusiones frías, controladas, en las que cada palabra está afiada como un cuchillo. Reconocía la voz de Ricardo, firme y calculada, y la de Isabel respondiendo en un susurro tenso. Nunca entendía el contenido exacto, pero las palabras documentos, firma y competencia aparecían más de una vez. Y siempre, al día siguiente, don Armando tenía una nueva tanda de olvidos, como si sus decisores y su memoria estuvieran siendo apagadas poco a poco. Para Ana, era evidente que había una coincidencia demasiado conveniente. La situación llegó a un punto en que la niñera empezó a tener miedo real por la seguridad de don Armando. No era solo intuición, era todo un conjunto de señales, o control excesivo de Isabel, as mudanzas bruscas de humor de Ricardo, a insistencia absurda como aquela leche tibia e o isolamento progresivo do patriarca. Antes, ele recebia visitas de amigos, do médico de confiança e até dos próprios irmãos. Agora, nadie tinha acesso. Papá se cansa, dizia Isabel. Não está em condições de ver a nadie. E o mais estranho era que o próprio Dom Armando já nem questionava essas decisões. Estava tão debilitado que parecia ter perdido o direito de decidir sobre a própria vida. E isso, para Ana, era o sinal mais claro de que algo muito errado estava acontecendo. Ana contava que o dia que cambió, todo empezó con un silencio extraño en la casa. No era ese silencio normal de las mañanas, cuando los empleados preparaban el desayuno y Sofía todavía estaba medio dormida. Era un silencio pesado,
como si todos evitaran hacer ruido para no despertar algo que preferían mantener dormido. Isabel estaba más seria de lo habitual, con ese gesto rígido que le aparecía cuando tenía algo importante en mente. Ricardo, por su parte, parecía ansioso, caminando con el celular en la mano y revisando mensajes a cada rato. Nadie lo decía abiertamente, pero estaba claro que ese día sería decisivo para la familia. A la hora del desayuno, Ana notó que Sofía estaba especialmente inquieta. La niña llevaba una semana insistiendo en que el abuelo no debía tomar más leche, pero cada vez que lo decía, Isabel se molestaba y la mandaba callar. Ese día, sin embargo, Sofía ni siquiera habló. Solo observaba todo con una atención incomún, como si estuviera esperando una señal. Cuando Isabel se acercó con el vaso tibio, Ana sintió el corazón saltarle al pecho. El olor dulce a miel, que siempre había sido reconfortante, ahora le provocaba náuseas. Era el mismo olor que había sentido en cada una de las noches en que don Armando había empeorado. Ricardo se sentó frente al abuelo, demasiado atento, demasiado expectante. Ese fue o detalle que fez a Ana entender que aquella leche no era apenas un hábito, era parte de un plano que naquele día estaba prestes a avanzar máis un paso. Cuando don Armando sostuvo el vaso, con las dos manos, tembloroso y cansado, Ana sintió que no podía seguir mirando sin hacer nada. Dio un paso adelante, intentando encontrar una excusa para intervenir, pero antes de que pudiera abrir la boca, Isabel lanzó una mirada afilada que le cortó la palabra. Era una advertencia silenciosa, una amenaza envuelta en un gesto suave. E Ana entendeu, como un frío na espiña, que se ese gesto aparecía é porque realmente había algo que Isabel non quería que ninguén interrompiera. Sofía, aunque pequeña, parecía entender que algo estaba a punto de pasar. Sus ojos iban del vaso al rostro del abuelo, luego a Isabel y Ricardo, como si estuviera conectando piezas que ningún adulto se atrevía a mirar. Ana se acercó un poco más, fingiendo acomodar una servilleta solo para poder estar cerca suficiente en caso de que necesitara actuar. El ambiente era tan tenso que até o som da respiración de don Armando parecía alto demais. A cada segundo que o vaso se aproximaba de sua boca, máis aumentaba a sensación de que algo muito serio estaba prestes a acontecer ali. Justo cuando el abuelo inclinó el vaso para dar el primer sorbo, Isabel dijo algo aparentemente inocente, pero que a Ana le heló la piel. Hoy tenemos una reunión muy importante, papá. Necesitas estar tranquilo y cooperar. Era el tipo de frase que, en otro contexto, sonaría como un consejo cariñoso, pero en la atmósfera de esa casa sonaba más como una instrucción. El yerno agregó un «va a ser mejor para todos», mientras miraba a Sofía con una sonrisa que no tenía nada de cálida. Ana sintió que las piernas le temblaban. Nunca había tenido tanto miedo de estar presente y al mismo tiempo tanto miedo de irse. La persona que relató esto decía que el silencio después de esa frase fue tan denso que casi se podía tocar. Fue entonces cuando ocurrió algo que nadie esperaba. Sofía se levantó de golpe, tan rápido que la silla cayó hacia atrás, haciendo un estruendo en el comedor. Todos se giraron hacia ella sorprendidos, pero la niña no dijo nada. Solo caminó lentamente hacia don Armando, como si estuviera hipnotizada por el miedo. Y ahí, con una voz apenas audible, murmuró algo que Ana nunca olvidaría. «Abuelo, no tomes nada hoy, por favor». Esa súplica tan simple y tan cargada de verdad quebró la rutina que Isabel y Ricardo habían construido durante meses. Isabel reaccionó de inmediato, inclinándose hacia la niña con ese tono dulce que usaba siempre que quería neutralizarla. «Sofía, mi amor, no digas tonterías. El abuelo necesita su leche para sentirse mejor». Pero esa dulzura tenía un filo que Ana reconocía.
un filo de irritación contenida que solo aparecía cuando la niña tocaba un punto sensible. Ricardo, como siempre, actuó de apoyo silencioso, observando todo desde su silla con los brazos cruzados, como si estuviera midiendo la situación. Aunque no dijo nada, su mirada hacia Sofía era suficiente para entender que no gostaba nem un poco de aquella interrupción. Ana sentía que la situación estaba a segundos de explotar. Sabía que si hablaba, la despedirían sin dudar, pero también sabía que si callaba, algo mucho peor podría ocurrir. Fue entonces cuando vio a Isabel empujar suavemente el vaso hacia la mano del abuelo, insistiendo en que bebiera. Y lo peor fue que don Armando, en su vulnerabilidad, en su confusión, intentó obedecer. Su mano temblaba tanto que el líquido se movía dentro del vaso. La escena era tan angustiante que Ana no pudo contener el impulso de acercarse un paso más, dispuesta a hacer lo que fuera necesario. Pero antes de que pudiera intervenir, algo inesperado ocurrió. Isabel, visiblemente molesta por la actitud de la niña, tomó otro vaso pequeño que tenía preparado en la bandeja y lo colocó frente a Sofía. Si te preocupa tanto lo que toma el abuelo, toma tú también un poquito, cariño, así ves que no pasa nada. Era una frase disfrazada de ternura, pero todos los gestos traicionaban otra intención. El silencio en la sala se volvió casi insoportable, mientras el vaso quedaba frente a la niña, quien lo miraba con un terror que no intentó esconder. Y ahí, Ana supo que tenía que hacer algo inmediatamente. Ana actuó casi por instinto. Caminó hasta el lado de Sofía, fingiendo recoger la silla caída, pero en realidad buscando acercarse lo suficiente para intervenir sin levantar sospechas. Mientras lo hacía, sus ojos se encontraron con los de la niña, y lo que vio ahí la estremeció. Miedo real, de ese que no se puede esconder. Sofía no había entendido la situación completa, pero sí había entendido algo fundamental. Ese vaso no era seguro, y aún así estaba paralizada, consciente de que cualquier reacción brusca podría empeorar todo. Ana sabía que no podía dejarla sola frente a esa decisión. Isabel, viendo que la niña no reaccionaba, insistió con una sonrisa tensa. «Ándale, mi amor, solo un traguito, para que veas que no pasa nada». Pero había algo en su voz que traicionaba impaciencia, una impaciencia peligrosa. Ricardo, mientras tanto, se inclinó hacia adelante con los codos sobre la mesa, observando cada movimiento de Sofía como si estuviera evaluando un experimento. Era evidente que estaban esperando que la niña tomara el vaso, no por cariño, sino por otra razón que nadie decía abiertamente. Ana sintió una punzada en el pecho. Estaban llevando a una niña a beber algo que ni ella misma permitiría tocar. Fue cuando Ana pasó por detrás de Sofía que lo susurró, tan bajito que solo la niña pudo escucharlo. «No bebas esa leche». No fue un consejo, fue un ruego, un aviso desesperado. Sofía parpadeó, entendió de inmediato y bajó la mirada hacia el vaso. Entonces, lentamente, como quien cede, lo tomó entre las manos, pero no se lo llevó a la boca. Lo sostuvo como si quisiera examinarlo, usando ese gesto como distracción, mientras su mente buscaba una manera de evitar que alguien sospechara. Ana retrocedió un paso, fingiendo ordenar los cubiertos, pero con el corazón latiendo descontrolado, esperando que la niña encontrara la forma de salir de esa trampa sin levantar alarma. Sofía sostuvo el vaso por algunos segundos, lo suficiente para que Isabel bajara la guardia creyendo que había logrado lo que quería. Pero la niña, con una calma que apenas conseguía sostener, fingió que estaba esperando a que la leche se enfriara un poco. Era solo una excusa para ganar tiempo, pero funcionó. Isabel, convencida de que la niña estaba cediendo, volvió su atención hacia don Armando, inclinando el vaso de él una vez más hacia su boca.
La escena avanzaba de forma tan rápida que Ana sintió que se le escapaba el control, pero sabía que no podía moverse sin levantar sospechas. Sofía, mientras tanto, seguía sosteniendo el vaso con los dedos temblando. La persona que relató esto decía que ese fue el momento en que la niña demostró una inteligencia emocional que nadie hubiera imaginado. Con un movimiento suave, casi imperceptible, Sofía dejó caer accidentalmente una cucharita sobre sus propias piernas. El sonido metálico contra la tela atrajo la atención por un instante. Fingió agacharse para recogerla y mientras lo hacía, inclinó el vaso apenas lo suficiente para que parte de la leche cayera sobre el suelo. No mucho, no todo, pero lo suficiente para que no tuviera que beberla. Fue un movimiento tan sutil que nadie lo habría notado, excepto Ana, que lo vio como un acto de pura valentía. Cuando volvió a sentarse, dejando la cucharita sobre la mesa, Sofía mantuvo el vaso entre sus manos como si siguiera intacto. Isabel, distraída con el abuelo, no sospechó nada. Ricardo tampoco. Era como si los dos estuvieran demasiado concentrados en lograr que don Armando bebiera por completo su porción. Pero Ana, que observaba todo desde un ángulo privilegiado, sintió que algo dentro de ella cambiaba. Sofía acababa de ganar unos segundos preciosos, pero no era suficiente. Algo tenía que detener a Isabel y a Ricardo antes de que obligaran al abuelo a terminar el vaso. Y fue entonces, justo entonces, cuando los abogados de la familia llegaron a la mansión. Cuando el timbre sonó, el silencio en la mesa se quebró como si alguien hubiera roto un vidrio. Isabel soltó el vaso del abuelo con un pequeño sobresalto, claramente irritada por la interrupción. Ricardo fingió naturalidad, pero Ana notó cómo apretó la mandíbula por un instante. Sofía, en cambio, pareció recuperar el aliento, como si aquella visita inesperada le hubiese regalado unos segundos de alivio. Desde la entrada se escucharon pasos firmes y la voz del mayordomo anunciando la llegada de los abogados para la reunión urgente que Isabel y Ricardo habían organizado. Ana sabía que esa reunión no tenía nada que ver con la salud del patriarca, aunque así lo habían presentado. Había escuchado demasiadas veces las palabras incapacidad y control financiero como para no sospechar. Cuando los abogados entraron al comedor con carpetas gruesas en las manos, Isabel se levantó de inmediato para saludarlos con un tono excesivamente amable. «Pasen, por favor. Hoy necesitamos resolver temas muy importantes sobre mi padre». Don Armando, confuso, apenas entendía qué estaba ocurriendo. Tenía el vaso en la mano, pero no había terminado de beber. Para Ana, ese simple hecho ya era una pequeña victoria. Los abogados se acomodaron alrededor de la mesa mientras Ricardo explicaba que la reunión era para acelerar el proceso de declaración de incapacidad legal del patriarca. Ana sintió un nudo en el estómago al escuchar esas palabras, pronunciadas con tanta seguridad, como si la decisión ya estuviera tomada. Sofía miró a su abuelo con una mezcla de miedo y indignación, como si ya supiera que estaban intentando quitarle algo que él aún no había perdido. Isabel, con la sonrisa más falsa que Ana le había visto jamás, dijo: «Es por su bien. Él ya no está en condiciones de tomar decisiones solo». Pero Ana, que conocía al hombre que había sido don Armando, sabía muy bien que esa frase no era más que el último empujón de un plan que llevaba tiempo avanzando. Ana decía que ese momento, cuando los abogados abrieron las carpetas, fue uno de los más angustiantes que había presenciado en la casa. Ricardo tomó la palabra, explicando que por el bien de la familia era imprescindible que don Armando dejara de manejar sus asuntos personales y financieros. Hablaba con una seguridad que no le pertenecía, como si ya fuera el dueño legítimo de todo. Mientras tanto, Isabel asentía, reforzando cada frase como si se tratara de una verdad indiscutible.
Don Armando, debilitado, miraba los papeles sin entender por qué estaban discutiendo decisiones que nunca había autorizado. Había un cansancio en su rostro que parecía más emocional que físico. Sofía, desde su silla, empezó a tensarse. La niña no podía entender todo lo que se hablaba, pero sí captaba perfectamente la injusticia en el aire. Sus ojos se movían de un adulto al otro, buscando alguna señal de que alguien defendería al abuelo. Nadie lo hizo, ni uno solo. Y ese vacío, esa falta de protección hacia quien siempre había protegido a todos, fue lo que acabó empujando a Sofía hacia un acto de coraje que nadie esperaba. Ana la miraba de reojo, sintiendo que la niña estaba a punto de romper el silencio de una manera que podría cambiarlo todo. Fue entonces cuando Sofía, sin pedir permiso, se levantó de la silla, respiró hondo y caminó alrededor de la mesa, acercándose a donde los abogados estaban sentados. Su vocecita sonó temblorosa, pero firme, cuando dijo: «Mi abuelo no está enfermo como ustedes dicen». El silencio cayó sobre la sala. Isabel se quedó paralizada. Ricardo abrió los ojos como si hubiera visto un fantasma. Nadie estaba preparado para que una niña de 7 años se metiera en un asunto tan delicado. Pero lo que vino después dejó a todos aún más desconcertados. Sofía, con sus manos pequeñas apretadas en los costados, sostuvo la mirada de los abogados como si fuera mucho mayor de lo que realmente era. «Mi abuelo no está enfermo. Él se pone mal. Después de la leche, siempre después de la leche». La frase cayó como un golpe seco. Ana sintió cómo se le helaba la sangre. Ricardo intentó reír, como si la niña estuviera inventando una fantasía infantil, pero su risa sonó forzada, casi nerviosa. Isabel, en cambio, dio un paso adelante y tomó a la niña del brazo para apartarla, diciendo que estaba confundida y que no sabía lo que decía. Pero los ojos de Sofía ardían con una verdad que nadie allí podía ignorar tan fácilmente. Los abogados se miraron entre sí, incómodos. No sabían cómo responder a la intervención de la niña, pero tampoco podían seguir hablando como si nada. El ambiente había cambiado. Ana aprovechó ese momento para acercarse un poco más, colocándose detrás de Sofía como una sombra protectora. Sabía que lo que estaba por suceder podía poner en riesgo su trabajo, pero también sabía que la niña no podía enfrentar sola a todos esos adultos que querían callarla. Ricardo, visiblemente molesto, intentó dar por terminada la intervención. «Sofía, cariño, esto no es asunto tuyo. Ve a tu cuarto, por favor». Pero la niña no se movió. Se quedó completamente inmóvil, respirando rápido, como quien reúne coraje para hacer algo muy difícil. Ana vio cómo sus dedos buscaban el bolsillo de su vestido y sintió el corazón acelerarse. La persona que relató esta historia decía que, en ese instante, la niña parecía estar cargando todo el peso de la injusticia que había visto durante semanas. Entonces, con una determinación que nadie esperaba, Sofía sacó de su bolsillo un pequeño frasquito de plástico, de esos que solía usar para guardar piedritas o pegatinas. Lo puso sobre la mesa frente a los abogados y dijo: «Guardé un poquito de la leche, no es segura». El silencio que siguió fue tan profundo que hasta el tic-tac del reloj del comedor parecía más fuerte. Los abogados miraron el frasquito con cierta incredulidad, sin saber si debían tomarlo como una travesura infantil o como una acusación seria. Isabel reaccionó al instante, estirando la mano para agarrarlo y decir que eso no era nada, pero Ana fue más rápida. Se adelantó discretamente y colocó su mano sobre la mesa, bloqueando el movimiento de Isabel sin llegar a tocarla. Fue un gesto sutil, pero cargado de firmeza. Un gesto que decía: «No vas a borrar esta prueba». Isabel se quedó congelada, con los ojos entrecerrados, irritada por la osadía de la niñera.
Ricardo intentó recuperar el control hablando con voz suave, casi paternal. Sofía, cariño, no. Puedes guardar comida así. Lo que pasa con tu abuelo son cosas naturales. Pero la niña no retrocedió. Su respiración era rápida, su cara estaba roja de nervios, pero sus palabras eran claras. No es natural. Él solo se pone mal cuando toma eso. El señalamiento fue tan directo que el rostro de Ricardo perdió un poco de color. Los abogados, incómodos, empezaron a cerrar las carpetas, como si no fuera apropiado continuar la reunión en medio de una acusación tan seria. Todo el teatro que Isabel y Ricardo habían preparado empezaba a desmoronarse, y ellos lo sabían. Ana percibió ese cambio inmediato en la atmósfera y decidió que ese era el momento para dar un paso más. Sabía que no tenía pruebas suficientes para acusar directamente a los dos adultos, pero también sabía que había cosas que había observado durante meses y que ya no podía callar. Con un tono firme pero respetuoso dijo: «Quizás sería bueno que el señor Armando fuera revisado por un médico independiente, alguien que no esté ligado a decisiones familiares». Isabel giró la cabeza hacia ella con una expresión que mezclaba rabia y sorpresa. Para Ana, esa mirada fue la confirmación de todo. Si no hubiera nada que ocultar, ¿por qué reaccionar así? Isabel intentó retomar el control de la situación con una sonrisa rígida, esa que usaba cuando quería parecer tranquila, aunque por dentro estuviera al borde de explotar. No es necesario traer a nadie más. Papá está bien atendido y los médicos que lo ven saben lo que hacen. Pero su voz tembló ligeramente en la última frase, lo cual no pasó desapercibido para Ana, tampoco para los abogados, que ahora observaban a Isabel y Ricardo con una cautela nueva, como si recién empezaran a notar que algo en esa historia no encajaba. Sofía, aún con las manos temblorosas, se refugió un poco detrás de Ana, buscando protección. Ricardo, viendo que la situación se le escapaba de las manos, se inclinó hacia los abogados, intentando retomar la reunión. Lo que la niña dice no tiene fundamento, es apenas una confusión. Pero uno de ellos, el más mayor, lo interrumpió con una pregunta que dejó a todos tensos. ¿Por qué tenían preparada leche también para la niña? Fue como una bofetada en plena sala. Ana vio cómo Isabel tragó saliva y desvió la mirada, mientras Ricardo intentaba improvisar una explicación sobre buenos hábitos alimenticios. La excusa sonó tan absurda que hasta la propia Sofía frunció el ceño, como si incluso ella entendiera que aquello no tenía ningún sentido. La tensión llegó a su punto máximo cuando el abogado más joven, con un tono totalmente profesional, dijo que sería conveniente posponer la firma de cualquier documento hasta que don Armando fuera evaluado nuevamente por un especialista. Isabel perdió la compostura por un instante. «Eso no es necesario», exclamó con una brusquedad que no coincidía con su fachada amable. Ricardo la tomó del brazo para que se calmara. Pero era tarde. Los abogados ya habían cerrado por completo las carpetas y se levantaban de la mesa. En ese proceso, uno de ellos tomó el frasquito que Sofía había dejado y lo guardó en su portafolio. Ese simple gesto hizo que el rostro de Isabel se pusiera blanco como el papel. Cuando los abogados se retiraron del comedor, la casa quedó sumida en un silencio que no era normal. No era ese silencio incómodo de una reunión tensa, sino uno que parecía cargado de peligro. Isabel cerró la puerta detrás de ellos con demasiada fuerza, como si quisiera impedir que algo escapara. Luego se giró lentamente hacia Ana y Sofía con una expresión que no intentó disimular. Había rabia, miedo y, sobre todo, una sensación de haber perdido el control. Ana instintivamente dio un paso adelante, protegiendo a la niña con el cuerpo, sin importarle que eso pudiera costarle su trabajo. Sabía que en ese momento, lo único importante era mantener distancia entre Sofía y esa mujer. Ricardo rompió el silencio con un tono mucho más frío que antes.
Lo que acaba de pasar aquí es muy grave. Ana sabía que esa frase no estaba dirigida a los abogados que ya se habían ido, sino a ellas dos. Isabel cruzó los brazos, respirando agitadamente, y luego soltó una sonrisa dura que a Ana le revolvió el estómago. Sofía, mi amor, ¿por qué hiciste eso? No puedes inventar cosas que no son verdad. La niña, todavía temblando, no respondió. Solo apretó los labios como si tuviera miedo de que cualquier palabra empeorara la situación. Ana puso una mano en su hombro. Un gesto pequeño, pero lleno de protección. Ricardo se acercó unos pasos, demasiado cerca para que Ana se sintiera cómoda. Ese frasco no prueba nada. Cualquier líquido podría estar ahí. Su voz era baja, pero la amenaza era clara. Ana oyó como su propio corazón golpeaba en el pecho, pero mantuvo la mirada firme. No iba a retroceder. Isabel, sin embargo, cambió repentinamente de estrategia. Se agachó frente a Sofía fingiendo ternura. Mi vida, ¿no confías en mamá? Lo que le damos al abuelo es para su bien. Sofía retrocedió un paso, escondiéndose detrás de Ana. Esa reacción, pequeña pero sincera, fue como una confesión silenciosa. La niña ya no confiaba en su propia madre. Isabel, al ver que Sofía se escondía detrás de Ana, cambió completamente el tono. Ya no intentaba parecer amorosa. Ahora hablaba con una frialdad que incluso a Ana le heló la sangre. Tú no sabes lo que estás diciendo, Sofía. Estás confundida. ¿Y tú? Miró a Ana con una hostilidad abierta. Estás metiéndole ideas en la cabeza. Ana intentó responder con calma, sin provocar más tensión. Solo estoy cuidando de ella, señora. Está asustada. Pero Isabel no quería escuchar. Estaba tan alterada que cualquier palabra parecía encenderla más. Ricardo, con los brazos cruzados, observaba todo sin intervenir, como si estuviera esperando ver hasta dónde llegaría la situación. La tensión alcanzó un punto en el que don Armando intentó levantarse de su silla, preocupado por la voz elevada de su hija, pero su cuerpo estaba débil y apenas logró ponerse de pie antes de tambalearse. Sofía corrió hacia él para sostenerlo con una expresión que mezclaba miedo e impotencia. «Abuelo, siéntate, por favor», murmuró. Isabel miró la escena con una mezcla de irritación y nerviosismo. Era evidente que la situación se le estaba escapando de las manos. Ricardo finalmente se acercó a don Armando y lo obligó a sentarse de manera brusca, disfrazándolo como ayuda. Ana sintió que algo dentro de ella se quebraba. Nunca había visto al yerno tratar así al patriarca. Pero lo peor ocurrió cuando Isabel intentó recuperar el vaso de leche. Dio un paso hacia la mesa con la intención evidente de obligar al abuelo a terminarlo. «Papá, necesitas tomar esto. No podemos dejar las cosas a medias». La voz sonaba casi desesperada, como si ese vaso fuera más importante que cualquier otra cosa que estuviera pasando en la casa. Ana no pudo evitar moverse, interponiéndose ligeramente, sin ser obvia, pero dejando claro que estaba vigilando. Sofía sujetó la mano del abuelo con fuerza, murmurando: «No, abuelo, no más». Esa súplica tan sincera, tan desesperada, fue lo que finalmente hizo que Isabel explotara. Golpeó el vaso contra la mesa con fuerza, salpicando gotas de leche. Fue un gesto pequeño, pero lleno de una rabia que ya no podía esconder. El estallido de Isabel dejó a toda la casa en un silencio incómodo. Incluso Ricardo pareció sorprendido por la violencia del gesto. El vaso quedó chorreando leche sobre el mantel, y el sonido del impacto retumbó como una advertencia. Ana sintió que Sofía temblaba a su lado y la rodeó con un brazo, intentando darle seguridad. Don Armando, confundido, miraba a su hija sin entender por qué estaba tan alterada. ¿Qué está pasando?», murmuró con una voz débil, casi quebrada. Isabel respiró hondo, sacando una sonrisa artificial que hacía más daño que alivio. «Nada, papá. Solo estoy cansada. Necesitamos que cooperes». Ricardo se acercó
y tomó el control como si fuera lo más natural del mundo. «Tenemos que llevar a cabo la reunión más tarde, cuando estés más tranquilo», dijo, sin ocultar la impaciencia. Luego miró a Ana con una frialdad directa. «Y tú, por favor, acompaña a Sofía a su cuarto. Esto no es un lugar para niños». Ana lo desafió con la mirada, pero sabía que no podía negarse sin poner en riesgo la seguridad de la niña. Sofía, sin soltar la mano del abuelo, negó con la cabeza. «No quiero irme», dijo en voz baja, pero firme. Esa resistencia infantil fue suficiente para irritar aún más a Isabel, que empezó a caminar hacia ellas con pasos apurados. Ana reaccionó antes de que Isabel pudiera acercarse demasiado. La tomó suavemente de los hombros y dijo: «Vamos, Sofía, solo un momento». Pero la niña se plantó en el lugar, mirando a su madre con una mezcla de miedo y desafío que no parecía propia de alguien de 7 años. «¿Por qué se enojan tanto si no hemos hecho nada malo?», preguntó. La pregunta, tan simple, hizo que Isabel apretara los dientes. Era como si cada palabra de la niña tocara un punto sensible del que no podían defenderse sin quedar en evidencia. Ricardo fue quien terminó la conversación, señalando la puerta con un gesto brusco. Ana entendió la orden. Tenían que salir de allí. Ana tomó a Sofía de la mano y la acompañó hacia el pasillo, pero en lugar de llevarla directamente a su cuarto, la llevó a una habitación más cercana para poder escuchar lo que ocurría en el comedor. Apenas cerró la puerta, la niña rompió a llorar en silencio, intentando contener los sollozos para no llamar la atención. «Ana, ¿por qué mi mamá se pone así? ¿Por qué no quieren que el abuelo deje de tomar esa leche?», preguntó con la voz rota. Ana se arrodilló frente a ella, sintiendo un nudo en la garganta. No podía decirle toda la verdad, pero tampoco podía seguir fingiendo que nada pasaba. «No lo sé, mi niña, pero te prometo que voy a cuidarte. No estás sola». Mientras intentaba consolarla, escuchó pasos apresurados en el comedor y luego la voz de Ricardo hablando en un tono severo, como si estuviera dando órdenes. Ana sintió el cuerpo tensarse. Sabía que algo estaban planeando, algo que no incluía la seguridad de don Armando. Sofía, con los ojos llenos de lágrimas, apoyó la cabeza en su hombro. «Tengo miedo», confesó. Ana le acarició el cabello, tratando de mantener la calma que ella misma había perdido por dentro. «Lo sé, mi amor, yo también, pero vamos a pensar juntas, ¿sí?». Era impresionante cómo una situación tan complicada había recaído sobre los hombros de una niña que solo quería proteger al abuelo que amaba. Después de unos minutos, cuando Sofía se tranquilizó un poco, Ana decidió asomarse ligeramente por la rendija de la puerta. Desde ahí pudo ver a Isabel de pie, respirando agitada, mientras Ricardo revisaba papeles que parecían ser los mismos que los abogados habían traído. «No podemos dejar que esto se salga de control», decía él en voz baja. Isabel respondió con desesperación contenida. Ella no debió abrir la boca. Si los abogados sospechan, todo se puede arruinar. Ana sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Hablar de arruinar no tenía nada que ver con la salud del abuelo. Era una palabra que hablaba de pérdidas, de planes y de motivos que nada tenían de inocentes. Ana cerró la rendija apenas lo suficiente para evitar ser descubierta y volvió a mirar a Sofía, que seguía sentada en la cama con los ojos hinchados por el llanto, pero más atenta que nunca. La niña no preguntó nada más. Simplemente esperaba, y ese silencio fue lo que más impactó a Ana. Sofía no necesitaba explicaciones elaboradas para entender que estaban en peligro. Había algo en su mirada, algo demasiado maduro para su edad, que decía claramente que ella también había escuchado parte de la conversación. «Ana, no quiero que le pase nada al abuelo», murmuró con un hilo de voz. Ana tragó saliva. «Ni yo, mi amor, pero vamos a pensar bien lo que vamos a hacer». Pasaron unos minutos en absoluto silencio, hasta que
Escucharon los pasos de Isabel acercándose por el pasillo. Ana actuó rápido. Apagó la luz, tomó a Sofía de la mano y fingió que estaban descansando. La puerta se abrió sin aviso y la silueta de Isabel apareció recortada en el marco. «¿Por qué están aquí?», preguntó con un tono frío. Ana respondió con calma. La niña estaba muy nerviosa y necesitaba un momento para tranquilizarse. No quise llevarla tan lejos del comedor. Isabel observó a ambas durante unos segundos que parecieron eternos. Sus ojos analizaban cada gesto, cada respiración. Ana sintió cómo Sofía apretaba su mano, como si temiera que su madre la arrancara de ahí en cualquier instante. Finalmente, Isabel suspiró, pero no era un suspiro de alivio. Era un suspiro cansado o derrotado. «La reunión seguirá más tarde. No quiero que Sofía vuelva a interrumpir nada. ¿Está claro?». Ana asintió. «Sí, señora». Pero Isabel no se movió. Miró a su hija con una mezcla de frustración y algo parecido a rabia. «Sofía, me has avergonzado. Hoy, eso no se hace». La niña bajó la cabeza pero no dijo nada. Ana percibió que esa frase era mucho más que un regaño. Era una advertencia. Y cuando Isabel finalmente cerró la puerta, Sofía levantó la mirada hacia Ana, con lágrimas acumulándose otra vez. «Ella no quiere que hable más, pero yo sé lo que vi», susurró. Ana sintió que esa frase le atravesaba el pecho. La niña estaba diciendo la verdad más grande de toda la situación. Después de que Isabel se retiró, Sofía se quedó mirando la puerta cerrada como si temiera que volviera en cualquier momento. Ana, sentándose a su lado, intentó pensar en alguna forma de protegerla. El tiempo apremiaba. Sabía que Isabel y Ricardo no iban a quedarse de brazos cruzados después de lo ocurrido y que intentarían retomar el plan esa misma tarde. «Tenemos que mantenernos juntas, ¿sí?», dijo Ana en voz baja. Sofía asintió lentamente, limpiándose las lágrimas con el dorso de la mano. Era impresionante ver cómo una niña tan pequeña cargaba un miedo tan grande sin quebrarse por completo. Ana sintió un impulso casi maternal de abrazarla, pero sabía que antes necesitaban una estrategia. Fue entonces cuando Sofía, con una lucidez que no parecía propia de su edad, dijo algo que Ana jamás olvidaría. «Si ellos quieren que el abuelo esté mal, entonces no podemos dejarlo solo ni un minuto». La frase era simple, pero contenía una lógica impecable. Ana la miró sorprendida, pero rápidamente entendió que la niña tenía razón. No podían impedir que Isabel y Ricardo actuaran, pero sí podían estar presentes, vigilando, interrumpiendo cada oportunidad que tuvieran. No era un plan perfecto, pero era lo único que podían hacer sin despertar sospechas. «Bien, entonces vamos a quedarnos con él todo el tiempo que podamos», respondió Ana, sintiendo una pequeña chispa de esperanza. Decidieron volver al comedor para no levantar más dudas. Cuando llegaron, don Armando estaba sentado solo, recostado contra el respaldo de la silla, con la vista perdida. No había rastro de Isabel ni de Ricardo, lo cual preocupó aún más a Ana. Sofía corrió hacia el abuelo y tomó su mano. «Abuelito, ¿estás bien?», preguntó suavemente. Él tardó unos segundos en reaccionar, como si la voz le llegara desde muy lejos. «Estoy cansado», murmuró. Ana se acercó y lo observó con atención. Sus pupilas estaban algo dilatadas, su boca reseca, y parecía luchar contra una somnolencia que no era normal. Era como si todavía tuviera rastros de algo en el cuerpo, algo que había bebido en los días anteriores. Ana sintió un nudo en el estómago. Sabía que no tenían mucho tiempo. Ana ayudó a don Armando a levantarse de la mesa y lo guió hasta la sala, donde el aire parecía menos cargado. Sofía caminaba pegada a él, sosteniéndole el brazo como si temiera que se desplomara en cualquier momento. Cuando se sentó en el sillón, soltó un suspiro largo, como si su cuerpo hubiera estado esperando ese momento para rendirse un poco. «¿Quieres agua, abuelo?»,
Preguntó Sofía con un tono tan dulce que le partía el alma a Ana. Él asintió débilmente y Ana aprovechó para ir hasta la cocina. Pero mientras llenaba el vaso, escuchó voces en el pasillo. Isabel y Ricardo discutían en voz baja, demasiado baja como para entender las palabras, pero con una tensión tan evidente que le erizó la piel. Cuando regresó a la sala con el vaso, Sofía estaba sentada al lado del abuelo, hablándole de cosas simples, intentando mantenerlo despierto. ¿Te acuerdas del cuento que me contabas?, preguntaba, como si el simple acto de hablar pudiera mantenerlo seguro. Don Armando la miró con ternura, pero sus ojos se nublaban por momentos. Ana sintió una punzada de urgencia. Sabía que la somnolencia no era normal para alguien que hasta hace poco podía mantener conversaciones completas. Y sobre todo, sabía que si Isabel y Ricardo habían visto que los abogados dudaban, intentarían apresurar su plan. Sofía levantó la vista y la miró. Había miedo, pero también decisión. La niña entendía que no podían bajar la guardia ni un segundo. Unos minutos después, Isabel entró en la sala con una bandeja en la mano. Traía té, galletas y un pequeño vaso blanco a un lado, casi escondido entre las tazas. Ana notó ese vaso enseguida. No era el de la leche, pero sí uno de los que Isabel usaba cada vez que quería asegurarse de que don Armando tomara algo sin cuestionar. «Papá, te traje esto para que te sientas mejor», dijo con una voz que pretendía ser suave, pero que no lograba ocultar la ansiedad. Sofía se puso de pie de inmediato, instintivamente colocándose entre el abuelo y la bandeja. Isabel la miró con una mezcla de decepción y fastidio. «Sofía, no seas exagerada». Ana sintió cómo la tensión en la sala subía como una ola silenciosa. Isabel avanzó un paso, intentando acercar la bandeja al abuelo, pero Sofía no se movió. La niña tenía el rostro pálido, los ojos muy abiertos, pero no retrocedía. «Abuelito no quiere tomar nada ahora», dijo, con una voz firme que sorprendió incluso a Ana. Isabel soltó una breve risa seca. «Tú no decides eso, Sofía». La forma en que lo dijo, seca, afilada, dejó claro que ya no estaba fingiendo ser la madre comprensiva. Ese tono era el verdadero, el que aparecía cuando algo amenazaba sus planes. Antes de que Isabel pudiera insistir, don Armando se llevó una mano a la frente y murmuró algo confuso. Parecía desorientado y más débil que minutos antes. Ana lo sostuvo del brazo para evitar que se inclinara demasiado hacia adelante. En ese momento, Ricardo entró en la sala con pasos rápidos, como si hubiese estado esperando una señal. Su presencia llenó el espacio de una manera incómoda. «Tenemos que resolver esto hoy mismo», dijo, ignorando por completo el estado del patriarca. Ana se interpuso ligeramente, sin ser evidente, pero lo suficiente para dejar claro que no iba a apartarse de su lado. Sofía se acercó aún más al abuelo, como si pudiera anclarlo con su presencia. Fue en ese instante que ocurrió algo que Ana nunca olvidaría. Don Armando, con mucho esfuerzo, levantó el rostro y miró directamente a su hija. No dijo una frase completa, no tenía fuerzas, pero murmuró algo apenas audible. «No, quiero más». Isabel quedó paralizada. Sus ojos se abrieron con una furia contenida que parecía a punto de romperse, y Ana supo que eso había sido suficiente. Esa negativa, aunque débil, aunque fragmentada, mostraba que el patriarca aún tenía conciencia, que aún podía expresar lo que quería, y que ellos no podían seguir fingiendo que él había perdido su capacidad de decidir. La reacción de Isabel lo confirmó. Apretó los dientes, bajó la bandeja de golpe y dijo, con un descontrol que ya no podía ocultar: «Papá, ¿por qué haces esto ahora?». Ricardo dio un paso adelante, perdiendo por completo esa fachada tranquila que había mantenido durante semanas. «Esto no puede seguir así», murmuró entre dientes, como si hablara más para sí mismo que para los demás. Ana sintió el peligro en ese instante. Era la primera vez que veía a
Ricardo sin máscara, sin pretender educación ni paciencia. Sofía, sin entender del todo, pero sintiéndolo igual, se aferró al brazo del abuelo. El ambiente se volvió tan pesado que parecía que las paredes estaban cerrándose alrededor de ellos. Ana sabía que si no ocurría algo pronto, Isabel y Ricardo encontrarían la forma de obligar al patriarca a obedecer. Antes de que cualquiera reaccionara, se escucharon golpes fuertes en la puerta principal. 3 golpes secos, firmes, que resonaron por toda la casa. Isabel y Ricardo se giraron de inmediato, intercambiando una mirada llena de alarma. Nadie estaba esperando visitas. Ana sintió un alivio breve, como una bocanada de aire en medio de la asfixia. Sofía también levantó la cabeza, como si de repente viera una posibilidad de escape. Don Armando intentó incorporarse, pero la debilidad lo obligó a quedarse sentado. Isabel frunció el ceño, claramente irritada por la interrupción, y salió apresurada hacia el recibidor. Los pasos de Isabel se alejaron por el pasillo, y Ana aprovechó ese instante para acercarse aún más al abuelo. «Señor Armando, necesitamos mantenerlo despierto». «Sí», dijo en voz baja. Él asintió con dificultad. Sofía tomó su mano con cuidado, como si temiera romperla. Desde el fondo de la casa se escuchó la voz de Isabel intentando mantener una conversación tranquila con quien había llamado, pero el tono tenso de su voz la delataba. Pasaron apenas unos segundos antes de que los abogados, los mismos que habían salido hacía poco, entraran nuevamente al salón, seguidos por Isabel, pálida y con una expresión imposible de ocultar. Algo había cambiado de forma definitiva. Los abogados entraron con paso firme, como si ya no estuvieran dispuestos a ignorar lo que habían visto antes. El mayor de ellos, el mismo que había guardado el frasquito de Sofía, miró a don Armando primero, luego a Ana y finalmente a Isabel y Ricardo. «Volvimos porque necesitamos aclarar algunas cosas antes de continuar con cualquier trámite», declaró sin suavizar el tono. Isabel intentó sonreír, pero el gesto le salió torcido, casi doloroso. No era necesario que regresaran. Estábamos por tener un momento familiar, pero su voz estaba demasiado tensa para sonar creíble. Ricardo, detrás de ella, evitaba mirar directamente a los abogados. El abogado más joven dio un paso adelante y señaló el vaso blanco aún en la bandeja. «¿Qué es eso que le insiste en dar a su padre?», preguntó. No era una acusación directa, pero el peso de la pregunta cayó como una losa. Isabel abrió la boca para responder, pero no encontró palabras. Ana, desde un costado, sintió cómo la tensión se hacía casi insoportable. Fue entonces cuando Sofía, con esa valentía que parecía surgir de un lugar profundo dentro de ella, habló sin temblar. «Es lo mismo que le dio antes, lo que lo pone mal». La sala quedó inmóvil. El silencio era tan grande que podía escucharse la respiración débil del abuelo. Ricardo finalmente explotó. «Basta ya. No vamos a permitir que una niña sabotee decisiones importantes». Su voz resonó por toda la sala. Ana dio un paso adelante, poniéndose entre él y Sofía sin pensarlo 2 veces. Los abogados lo miraron con desaprobación abierta, como si finalmente vieran la verdadera cara del hombre con quien estaban tratando. Isabel, perdida entre el miedo y la rabia, intentó recuperar el control diciendo que Sofía estaba confundida y que todo era un malentendido, pero ya nadie le creía. Lo que antes era solamente sospecha ahora tenía forma, tenía peso, tenía un hilo que todos podían seguir. La niña no estaba mintiendo. El abogado mayor se acercó a don Armando y se agachó un poco para quedar a su altura. «Señor, ¿quiere usted continuar con esta reunión o desea detener todo por ahora?». La pregunta fue suave pero cargada de intención. Isabel abrió los ojos alarmada, como si esa simple frase pudiera arruinarle meses de planificación. Don Armando tardó varios segundos en responder. Estaba agotado, confundido,
pero había algo en su mirada que se iluminó apenas al escuchar una voz que no intentaba manipularlo. Finalmente murmuró: «Quiero parar». Esa declaración, corta y débil, fue suficiente para cambiar completamente la atmósfera. Sofía soltó un suspiro que parecía contener días enteros de angustia. Ricardo dio un paso, como si fuera a protestar, pero los abogados lo frenaron con una sola mirada. Isabel, viendo que la situación se le escapaba como agua entre los dedos, intentó acercarse al abuelo para convencerlo de cambiar de opinión. «Papá, no estás entendiendo bien, deja que te explique». Pero don Armando apartó levemente la mano, un gesto pequeño pero poderoso. Era la primera vez en semanas que se veía un límite claro entre él y lo que su hija intentaba imponerle. Para Ana, ese simple movimiento significaba todo. El hombre aún estaba ahí, aún tenía voluntad, aún podía defenderse. Fue entonces cuando el abogado joven pidió revisar el contenido del vasito blanco. La solicitud fue directa, sin rodeos. Isabel se quedó completamente rígida. Ricardo intentó intervenir, diciendo que no era necesario llegar tan lejos, pero su tono nervioso lo delataba. Ana sintió que el corazón le latía en la garganta mientras veía cómo el abogado tomaba el vaso con un pañuelo y lo colocaba dentro de una bolsa hermética. «Esto se analizará», afirmó. Esa frase cayó como un martillazo definitivo. Por primera vez, Isabel retrocedió un paso. Sofía la observaba de cerca, no con odio, sino con una tristeza profunda, como quien finalmente acepta que la persona que debe protegerte es la misma que te hiere. Isabel, al verse acorralada, comenzó a llorar de una forma que no parecía natural. No era tristeza, era pánico. «Ustedes no entienden. Papá necesita ayuda. Yo solo intento cuidarlo». Pero su voz temblaba demasiado y por primera vez su llanto no convencía a nadie. Ricardo, a diferencia de ella, no lloró ni fingió. Tenía la mandíbula tan apretada que parecía rechinar los dientes. «Esto es un abuso», murmuró, aunque nadie le prestó atención. Los abogados se miraron entre sí, como si ya no hubiera duda de que algo raro estaba ocurriendo. Ana permaneció delante de Sofía, sin apartarse ni un milímetro. Sabía que cualquier reacción errada podría ponerlas en peligro. Don Armando, todavía débil, miró a Sofía con una ternura que volvió a romper el corazón de Ana. «Mi niña, gracias», murmuró. Sofía bajó la cabeza, emocionada, y tomó su mano con ambas de una forma tan suave que parecía temer que se rompiera. Él apretó sus dedos apenas, pero ese pequeño gesto dijo más que cualquier palabra. Fue entonces cuando el abogado mayor anunció que, por seguridad, don Armando debía ser trasladado a una clínica para una evaluación completa. «No es opcional», aclaró. Isabel abrió la boca para protestar, pero no logró articular nada. La decisión estaba tomada, y ella lo sabía. Cuando los abogados llamaron a los paramédicos para organizar el traslado, Isabel se desplomó en una silla. Estaba pálida, con la mirada perdida, como si su mente intentara aferrarse a la idea de que aún podía revertir la situación. Ricardo, en cambio, comenzó a caminar de un lado a otro, frustrado, murmurando entre dientes. Ana sintió que el aire finalmente volvía a entrar a sus pulmones después de horas de tensión. Sofía no se apartaba del abuelo ni un segundo, y él tampoco soltaba su mano. Era una escena que, a pesar de todo el dolor, tenía algo profundamente humano, como si, por primera vez en mucho tiempo, la verdad estuviera al alcance de todos. Cuando los paramédicos llegaron, Isabel intentó impedirles el paso poniendo excusas incoherentes. «Él está cansado, no quiere salir, no es un buen momento», repetía una y otra vez, pero nadie le hizo caso. Los enfermeros se acercaron a don Armando con cuidado y comenzaron a prepararlo para el traslado. Sofía no se apartó ni un centímetro. «¿Puedo ir con él?», preguntó con los ojos llenos de ansiedad. El paramédico la miró con suavidad y dijo que, y sí, siempre y cuando un adulto la acompañara.
Ana se adelantó de inmediato. «Yo voy con ellos». Ricardo quiso oponerse, pero el abogado mayor intervino diciendo que era mejor que alguien de confianza estuviera cerca del patriarca. Ricardo no tuvo más opción que quedarse en silencio. Mientras llevaban a don Armando hacia la ambulancia, Sofía caminaba a su lado, sosteniéndole la mano con ambas, como si temiera que el viento pudiera llevárselo. Ana iba del otro lado, vigilando todo, asegurándose de que nadie más interfiriera. Al llegar a la puerta, don Armando se detuvo un instante y miró la casa con una expresión que combinaba cansancio y despedida. Parecía entender que estaba saliendo no solo de su hogar, sino también de una situación que lo había estado consumiendo sin que él pudiera defenderse. Ana sintió un profundo alivio al verlo subir a la ambulancia. Era la primera vez en semanas que lo veía lejos del control absoluto de Isabel y Ricardo. Mientras la ambulancia se alejaba, Isabel quedó parada en la entrada de la casa, sin lágrimas, sin gritos, solo con una expresión vacía, como si estuviera viendo desmoronarse un castillo que había construido con demasiado cuidado. Ricardo, en cambio, se quedó unos pasos atrás, con los brazos cruzados y la mirada clavada en el piso. Los abogados hablaron brevemente con ambos, dejando claro que la situación sería investigada y que la prioridad ahora era la salud y seguridad del patriarca. Ana sintió las piernas temblarle ligeramente, no por miedo esta vez, sino por el peso de todo lo que habían pasado. Sofía apoyó la cabeza en su brazo y dijo en un susurro: «Ana, ahora sí va a estar bien». Y Ana, por primera vez en días, pudo responder con sinceridad: «Sí, mi amor, ahora sí». Los días siguientes fueron una mezcla de incertidumbre y alivio. Ana acompañó a Sofía a la clínica siempre que podía, sentándose con ella en la sala de espera mientras los médicos realizaban estudios completos a don Armando. Los especialistas fueron claros: su deterioro no era natural. Había rastros en su organismo que apuntaban a sustancias que no debían estar ahí. Nada letal en dosis únicas, pero sí dañinas si eran administradas repetidamente. Cuando Ana escuchó eso, sintió las piernas aflojarle. No había dicho nada, pero en su interior sabía la verdad desde hacía mucho tiempo. Sofía, al oír la explicación, simplemente bajó la cabeza y apretó los puños. Estaba triste, pero también aliviada de que por fin alguien más lo hubiera visto. La investigación oficial comenzó poco después. Los abogados entregaron el frasquito y llevaron a los médicos toda la información necesaria. Ana no estuvo presente en esas reuniones, pero sí escuchó cuando uno de los doctores dijo que, de haberse demorado un poco más, las consecuencias para el patriarca podrían haber sido irreversibles. Isabel y Ricardo, enfrentados a una posible acusación, empezaron a distanciarse de la clínica y a evitar cualquier contacto con Sofía. Era evidente que su plan se había derrumbado y que ahora cargaban el miedo de que todo saliera a la luz. Ana, por su parte, se dedicó a acompañar a Sofía, que no se apartaba de la cama del abuelo. Cada día, el hombre lucía un poco más despierto, un poco más presente, como si finalmente estuviera regresando de un lugar muy oscuro al que nunca debió haber ido. Cuando don Armando mejoró lo suficiente para hablar con claridad, pidió ver a Sofía y a Ana a solas. La niña se sentó a su lado y él tomó su mano con un cariño que casi hizo llorar a Ana. «Gracias, mi niña», murmuró. Sofía apoyó la cabeza en su pecho con una mezcla de alivio y agotamiento. Ana permaneció en silencio, sintiendo la emoción subirle hasta los ojos. El patriarca cerró los ojos por un momento, como si estuviera saboreando el simple hecho de estar vivo, de haber escapado de algo que aún era difícil poner en palabras. Y entonces dijo algo que Ana nunca olvidaría: «A veces, quien te salva no es quien debería cuidarte, sino quien te ve de verdad». Sofía lo abrazó con fuerza, y Ana sintió que ese abrazo cerraba un capítulo doloroso de sus vidas. Por primera vez en mucho tiempo, había esperanza.
y la certeza de que la verdad, tarde o temprano, siempre encuentra la forma de salir a la luz. Si esta historia te conmovió, deja tu like y comenta desde dónde nos ves. Tu apoyo nos ayuda a seguir contando historias reales de vida.